Entonces, el zoroastrismo es prácticamente una religión muerta, por eso ya no se conoce mucho de ello. En la actualidad hay aproximadamente 150,000 fieles en el mundo, la mayoría de ellos se encuentran en la India, y es ahí donde en 1700 un investigador francés viaja a la India con los sacerdotes de Zoroastro para revelarnos lo que hoy conocemos, para platicar con ellos y hablarnos de esta religión, hacer la traducción de su libro sagrado conocido como Avesta, describir, o más bien aprender de ellos la biografía del profeta Zoroastro, y muchas de las cosas que hoy conocemos se las debemos a este gran investigador francés que viajó a la India para descubrirnos esta gran religión que hoy en día es realmente fascinante estudiarla. Ahora bien, dentro de sus principios básicos e innovadores del zoroastrismo se encuentra el concepto que para nosotros hoy es bastante familiar, pero para ese tiempo revolucionario, como es el concepto del libre albedrío, de los ángeles, aunque no se les llamaba así, se les llamaba juras, de los demonios, que ellos les llamaban daevas o devas. De ahí viene la palabra devil en inglés, que significa demonio, del zoroastrismo. Inclusive de ahí viene la palabra divino, de la palabra daeva, que era la forma de llamarle a los ángeles malos. Repito, estos términos que hoy uso no son los que ellos usaban, ángeles y demonios. Para ellos eran una especie de semidioses, seres divinos. Los ajuras, ángeles, y daevas, demonios, tienen la idea de un juicio final, resurrección de los muertos, dualismo, la creencia en un Dios del mal y un Dios del bien, un Salvador universal, una especie de Mesías, Espíritu Santo, etcétera, 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 que el tiempo nos faltaría en esta tarde para hablar de todo lo que el zoroastrismo tiene de influencia sobre las religiones abrámicas. El zoroastrismo es una religión 100% apocalíptica. No podemos entender el zoroastrismo sin este pensamiento apocalíptico que posee. También se les conoce como los adoradores del fuego, ya que una forma de representar a su dios, Ahura Mazda, es a través del fuego. Por eso se les conoció como los adoradores del fuego, de la luz o del sol, debido a esto. Ellos, dentro de su creencia, no tienen imágenes de culto, no tienen figuras para adorar a su Dios. La única forma de representar a su Dios y de la presencia divina es el fuego, ya que en la antigüedad, habiendo pozos de gas natural y otro tipo de cosas, en el desierto aparecían flamas gigantes de fuego de la nada, y ellos creían que era una manifestación divina. De ahí que la idea de los hombres antiguos era creer que el fuego que aparecía de la nada en el desierto era una manifestación de los dioses o una manifestación divina. Ellos tienen un fuego eterno dentro de sus santuarios actuales, donde hay un fuego que es alimentado por los sacerdotes, un fuego que no se apaga nunca. Esto, aunque no es el tema, lo podemos unir con lo que el judaísmo actual tiene dentro de las sinagogas, conocido como Ner Tamid, o la luz eterna, que representa a la llamada menorá o candelabro de 7 brazos que no podía apagarse, era un fuego eterno, y ese tipo de creencia también nace en el zoroastrismo. Ahora bien, seguimos. Esto es como en general el por qué estudiar el zoroastrismo. Pero ya adentrándonos un poquito, no nos vamos a tardar en esto, ya que no es el tema como tal, pero es importante conocerlo para entender más claramente esto. El profeta de esta religión es Zoroastro, o conocido también como Zaratustra. Zoroastro en griego, Zaratustra, el nombre original, es el profeta que trae esta religión al mundo, y la fecha en que nace Zoroastro no la tenemos con exactitud. Los estudiosos no han podido determinar con exactitud en qué época exactamente nace Zoroastro. Hay un lapso de tiempo bastante grande para el nacimiento de Zoroastro, desde el año 650 hasta el año 1200 aproximadamente. Es el lapso de tiempo en el cual se cree que nace Zoroastro, y obviamente empieza con ello esta religión. Pero más allá del tiempo exacto, es claro que la leyenda de Zoroastro nos narra que este hombre es un enviado de Dios, según esta leyenda del zoroastrismo. Es un hombre que nace milagrosamente, como todos los héroes religiosos. Es un hombre que nace milagrosamente, nace el 21 de marzo, el solsticio de primavera,
nace y los sacerdotes antiguos de la religión persa intentan matarlo, lo echan al fuego cuando es bebé, pero él es librado, y todo este tipo de cosas que después se nos hacen ya muy familiares en los relatos cristianos. Un bebé que es intentado asesinar mientras es bebé, Dios lo salva, el Dios Ahura Mazda lo salva, y entonces crece haciendo infinidad de cosas extraordinarias y con una misión especial. A los 30 años, Zaratustra recibe una revelación divina y es llevado al cielo, según esa tradición, en frente de Ahura Mazda, o también conocido como el dios Hormuz en el antiguo idioma persa. Entonces, Zoroastro está dentro del dios, del dios Ahura Mazda o dios Hormuz, conocido así, y entonces él recibe la revelación divina de que todo lo que han estado haciendo hasta ese momento los persas está mal en cuanto a la religión, que en el mundo, en el universo, se está librando una batalla terrible entre el bien y el mal. Recordemos que esta religión es 100% apocalíptica, la religión zoroástrica. Entonces hay una batalla entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios, aunque no le llamaban así, entre un Dios bueno y un Dios malo, y entonces a esta batalla cósmica el hombre no puede ser indiferente. Así que Zoroastro es el encargado de llevar esta revelación al ser humano y decirle que decida en qué lado va a estar, del lado del bien o del lado de las tinieblas y del mal, y dependiendo de esa decisión habrá un juicio post-mortem, un juicio después de la muerte. A los 30 años, entonces, Zoroastro empieza este ministerio, 30 años, como ya después vemos otras historias que ya conocemos, y entonces Zoroastro obviamente necesita el apoyo del rey, el apoyo real para propagar esta religión en todo el imperio persa y convertirla posteriormente en la religión oficial del imperio persa aquemenida. Entonces, dentro de toda esta historia y leyenda, que no la voy a hacer larga, Zoroastro va a presentarse delante del rey en turno, conocido como Gustave o Vishtaspa, y entonces el rey en turno escucha a Zoroastro. Zoroastro le lee las revelaciones que había recibido del cielo, supuestamente. Estas revelaciones se encuentran, lo veremos en un minuto, en un libro llamado Avesta, y entonces estas revelaciones hablan de todas estas visiones que él tuvo y de cómo se tenían que comportar desde ese momento en adelante todos los persas. Supuestamente el rey, después de varios milagros hechos por Zoroastro y prodigios, decide creer en esta religión y entonces se establece el zoroastrismo como la religión oficial del imperio persa. Entonces, a continuación, tenemos cómo se divide el llamado Avesta, que es donde supuestamente están los escritos de Zoroastro. En pantalla vemos un mapa donde más o menos se sitúa el nacimiento de Zoroastro, que es entre la franja de Afganistán, Uzbekistán y Turkmenistán. En esta franja es donde supuestamente nace Zoroastro, conocido antiguamente como Bactria. Ahí es donde Zoroastro nace y también la fecha no se tiene con exactitud cuál es la exacta. Más sin embargo, decíamos, dentro de esta teología, recuerden que todo esto pues, es teología de esta religión, leyendas de esta religión, Zoroastro recibe la revelación divina y él escribe que después es conocido este libro donde él escribe como el Avesta. El Avesta se divide principalmente en estas partes. La primera es conocida como los cantos Yasna. Dentro de ellos se encuentran los cantos también conocidos como Gatas, que son escritos supuestamente por la misma mano de Zoroastro. Entonces, esta parte del Avesta es la parte más antigua del libro sagrado para ellos, comparado con la Biblia para el mundo occidental. Y estos cantos o cánticos se encuentran en avéstico, el idioma avéstico antiguo, la lengua avéstica antigua. Y para esta religión, esta parte del Avesta es como la ley de Moisés para el mundo occidental. Es la base de su religión, la base de su fe, donde se encuentran las doctrinas más importantes para ellos. Es la parte más antigua, los Yasna. También están los Yats, los Visperat y Bendidat. Es decir, todo un compendio de cánticos que han sido establecidos a través del tiempo, inclusive muchos de ellos ya dentro de la época cristiana. Más sin embargo, repito, la primera parte es la que se dice escribió Zoroastro con los cantos Yasna. Ahora bien, el dios que él empieza a proclamar es el dios Ahura Mazda.
este Dios ya existe, este es un dato muy importante, este Dios ya existe dentro de la religión antigua persa. Ahura Mazda ya existe dentro de la religión politeísta persa. Mas, sin embargo, este Dios no era el principal en esta religión. El Dios principal es Mitra, junto con su hermano, que es a la vez un gemelo malvado, por llamarlo así, llamado Varuna. Estos dioses son los principales dentro del panteón persa. Lo innovador de Zoroastro es que viene a elevar a este dios, Ahura Mazda, que era visto como el dios de la sabiduría, es puesto por encima de los demás dioses, pero además de eso, se predica la eliminación de todos los demás dioses, lugares de culto, estatuas, imágenes, sacrificios de toros al dios Mitra y todo aquello que la religión persa venía haciendo dentro de su politeísmo. Zoroastro hace, obviamente con el apoyo del rey, como ya vimos, ya que el rey lo apoya y respalda esta religión, desaparece la religión antigua persa y establece esta nueva, donde el dios Ahura Mazda, ya existente en esta religión, es llevado hasta el trono. Este mismo episodio lo hemos visto ya en otros imperios y lo hemos visto en otras religiones como es la egipcia, cuando el rey Akenatón pone como un dios principal al dios Atón por encima del dios Amón-Ra. Y esto es con fines políticos. Lo que pasa aquí en Persia, podemos imaginar que no fue diferente. Había fines políticos que no nos cuentan obviamente los sacerdotes, más sin embargo, es obvio pensarlo. El rey en turno quería eliminar ciertos cultos por sus intereses económicos, políticos, y establecer una nueva religión. Esta religión, repito, es muy novedosa para su tiempo, ya que dentro de lo que enseña es a rechazar la idolatría. Algo que había sido muy común para su tiempo en las culturas antiguas, las esculturas, los dioses múltiples. Bueno, pues todo esto es eliminado con el zoroastrismo y es por eso que se conoce como la primera religión monoteísta o un proto-monoteísmo. Aquí viene una aclaración muy importante. Dentro del mismo libro de la Avesta existen pasajes donde habla de un dualismo, de una pelea igual entre el bien y el mal. Hay pasajes del Avesta donde se inclina por el monoteísmo, donde Ahura Mazda es superior en todo sentido a los demás dioses, no tiene igual, algo así como el cristianismo lo piensa hoy. Y hay pasajes donde se nombran a otro tipo de seres, semidioses y demás. Entonces, por lo mismo, podemos hablar de un proto-monoteísmo, un dualismo y un politeísmo a la vez dentro de la Avesta. Es decir, las tres cosas vienen dentro de la Avesta y así es como funciona esta religión. Pero entonces, Ahura Mazda es para ellos desde entonces el dios principal. Zoroastro es como una especie de Martín Lutero, alguien que viene a reformar la religión persa y la convierte en algo distinto a lo que habían visto hasta ese momento. Ahora bien, este dios, Ahura Mazda, para ellos es el creador del mundo y aunque no es el tema, dentro de la religión antiguo persa, no me voy a tardar, repito, en esta introducción, dentro de la religión antiguo persa, este dios crea también el universo. Ellos tienen varios relatos de la creación, la religión persa, y dentro de esos relatos de creación, el dios Ahura Mazda creó el universo. Y pues, adivinen en cuántos días creó el universo o el mundo. Obviamente ya lo sabemos, en 7 días. El primer día, Ahura Mazda crea los cielos, la bóveda de los cielos. El segundo día, separa los cielos de las aguas. El tercer día, emerge la tierra de las aguas. El cuarto día crea a las plantas, el día quinto crea a los animales, el día 6 ¿a quién creen? Obviamente al hombre, y el día 7 crea al fuego. Relato que data desde hace 1500 años antes de nuestra época dentro de la religión politeísta persa, porque recordemos que él ya era un dios dentro de esta religión, aunque no el principal. Pero había creado el mundo en 7 días de la manera que acabo de decir. Ahora bien, dentro de todo esto, Ahura Mazda es el dios de la sabiduría. Lo que vemos en pantalla no es su representación, sino más bien es la representación de su filosofía. Es decir, que, por ejemplo, vemos unas alas de halcón peculiares y semejantes a las que después encontramos en Egipto, o desde siempre en Egipto, divididas en 3 partes, entre tantas cosas. Y esto es porque la religión zoroástrica, y con eso ya vamos a entrar al tema de lleno para no aburrirlos, la religión zoroástrica se define en este concepto.
buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Es una religión bastante ética, bastante madura para su tiempo, bastante espiritual, donde basa la espiritualidad sobre todo en las acciones y buena conducta de los hombres. Así que las alas divididas en tres representan esto: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Lo que está en medio es un ser humano que emerge, que sube con las alas hacia el reino de Ahura Mazda a través de hacer esto: buenas palabras, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Es decir, este logo representa simplemente la filosofía de vida del zoroastrismo, no es la representación del Dios. Ese Dios no tiene representación de ningún tipo, ¿ok? Ahora sí, entonces ya esta breve introducción